Es un enorme placer poder estar aquí hablando del tema de esta conferencia, el trabajo en este nuevo mundo en el que vivimos, porque da la casualidad que justo esta semana estoy sacando un nuevo libro en el que he estado trabajando en los últimos 5 años, que precisamente toca el tema que ustedes van a tratar ahora en los próximos 3 días. Cómo está cambiando el trabajo, cómo está cambiando el mundo, cuáles son los trabajos del futuro, cómo va a ser la creatividad y la innovación en el mundo que nos va a tocar vivir en los próximos 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque este tema, porque un periodista que escribe sobre temas políticos y económicos se le ocurre escribir un libro sobre creatividad, sobre innovación. Bueno, como lo escuchamos de Peter Hine hace unos momentos, estamos en un nuevo mundo, estamos en la era de la economía del conocimiento, donde el trabajo mental va a valer cada vez más y el trabajo manual va a valer cada vez menos. Estamos viviendo en un mundo en que un programa de internet o un nuevo diseño de ropa o un nuevo medicamento vale muchísimo más que toneladas y toneladas de petróleo, o de soja, o de cobre, o de otras materias primas. Y eso lo estamos viendo todos los días. Hace muy poco, Kodak, una empresa que tenía 140.000 empleados, se declaró en bancarrota por no innovar, por no meterse de lleno en la fotografía digital. Y eso ocurrió prácticamente al mismo tiempo en que Instagram, una empresita de 13 empleados, veinteañeros, que sí se metió en la fotografía digital, se vendió en $1.000 millones. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Pero hay otro ejemplo todavía más dramático que toca directamente a ustedes, a los directivos de recursos humanos, que ilustra todavía más dramáticamente este mundo que estamos viviendo, esta nueva era de la innovación, esta nueva era de la creatividad, en la que, como decíamos recién, el trabajo mental se valora cada vez más y el trabajo manual cada vez menos. Ustedes recordarán que WhatsApp, la empresa de mensajitos que todos usamos, se vendió hace poco en $19.500 millones. 19, y en realidad más, porque la semana pasada salió la noticia de que se valoró más, tuvieron que pagar otros $3.000 millones, así que se vendió en realidad en $21.500 millones. Eso es más que las exportaciones de muchos países latinoamericanos. Y lo más gracioso y lo más divertido, o lo más dramático, es que uno de los 2 fundadores de WhatsApp, de este programa de mensajitos, un muchacho llamado Brian Acton, como lo cuento en el libro, había buscado empleo en la misma empresa que terminó comprando WhatsApp, Facebook. Facebook compró WhatsApp en $21.000 millones, cuando hacía apenas 4 años el fundador de WhatsApp, este muchacho llamado Brian Acton, había buscado trabajo en Facebook y lo rechazaron. ¿Ustedes se imaginan el gerente de recursos humanos de Facebook el día que Facebook pagó $21.000 millones por un programa creado por este muchacho que inventó WhatsApp? Bueno, yo creo que ese debe ser el nightmare, la pesadilla de cualquier gerente de recursos humanos en cualquier parte del mundo. El hecho es que este joven lo tuiteó cuando lo rechazaron en Facebook. Al salir de Facebook, escribió en Twitter diciendo: me rechazaron en Facebook, no importa, habrá otras oportunidades tan buenas o mejores. Me hubiera encantado
trabajar para Facebook, pero no se dio. Lo dijo en 140 caracteres, pero era eso. ¿Cómo va a ser el mundo en los próximos 4 o 5 años? Bueno, vamos a ver casos como este cada vez más, porque como lo descubrí cuando fui a Silicon Valley y empecé a investigar hace 4 años qué es lo que produce una cultura innovativa, me encontré en todos lados con la palabra exponential. Todo el mundo hablaba, no, exponential esto, exponential lo otro, exponencial. ¿Qué diablos significa eso? Y lo que me explicaron es que el crecimiento, la vorágine que se está dando, el progreso que se está dando, o por lo menos la marcha de los acontecimientos que se están dando, no es lineal. Todo esto, la tecnología no está avanzando en forma lineal. Lineal sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está avanzando en forma exponencial. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera. Por eso un iPhone que usamos hoy día tiene más información disponible de la que tenía el presidente de Estados Unidos hace apenas 20 años. Cualquiera de nosotros en nuestros bolsillos en este momento tiene acceso a más información de la que tenía la NASA o la CIA o el presidente de Estados Unidos hace apenas 20 años, que no es nada. ¿Y qué va a cambiar en los próximos 5 o 10 años? Ya no hablemos de 20, de 30, de 40, hablemos de ahora. Bueno, cuando empecé a investigar este libro, empecé a ver cuáles son los cambios más inmediatos que vamos a ver y que van a ser más revolucionarios. Y uno de ellos van a ser las impresoras 3D. Las impresoras 3D van a revolucionar la industria manufacturera. Fue en Nueva York, entrevisté al Steve Jobs de las impresoras 3D, un personaje llamado Greg Pettis. Interesante para ustedes que en recursos humanos, como uno nunca sabe de dónde puede venir la innovación. Este hombre joven, 32 años, un nerd total, absoluto, desalineado, o sea, hace 6 años era un profesor de escuela secundaria, de escuela pública. 6 años. Ahora acaba de vender su idea y su empresa de impresoras 3D personales, porque él es una especie de Steve Jobs de las impresoras 3D. Las impresoras 3D hay hace 30 años, pero eran heladeras, eran refrigeradoras, eran cuartos. Este hombre inventó, como Jobs inventó la computadora personal, este inventó la impresora 3D personal. Y eso va a revolucionar el mundo, porque vamos a pasar de la producción masiva a la producción individualizada. Él me mostraba en New York, en su oficina, las cosas que están haciendo las impresoras 3D. Bueno, lo primero fue divertidísimo, porque ya hacen fotografía en 3D. Entonces, por ejemplo, me llevó ahí abajo a la oficina y tienen un local donde vienen buses, turistas japoneses, alemanes todos los días para hacerse su foto en 3D. Entonces, tú te sientas en una silla y hay 3 camaritas que te dan vuelta y a los 10 minutos te dan tu busto, ¿no? Tu cabeza, no tu busto, tu cabeza. A mí puede ser el busto. En 3D, y todos se les veían felices, en su casa yo también, por supuesto. Y la gente decía que era bastante parecido a mí. Pero lo interesante del caso es que vamos a pasar de la manufactura masiva a la manufactura individualizada. Porque hoy día estas impresoras 3D se usan para producir, o sea, supongamos que se nos rompe la perilla del horno. Bueno, agarramos nuestro teléfono, sacamos una fotito, la mandamos a nuestra computadora, la arreglamos, ponemos las medidas, no sé qué, apretamos un botón y nos sale la pieza de la impresora 3D. Pero ya se están produciendo joyas, zapatos, piezas de automóviles, etcétera, etcétera. Pero ya dentro de muy poco van a producir de todo. Entonces, hoy día vamos a una tienda, compramos una camisa Ralph Lauren y hoy día un fabricante en China produce 1 millón de camisas polo Ralph Lauren negras con un polito marcado en rojo. Pero ya dentro de muy poco, desde nuestras computadoras, vamos a poder nosotros comprarla, bajarla a nuestra computadora
individualizarla y decir, bueno, en realidad a mí me gusta esa camisa, pero a mí me gustaría más con una rayita amarilla. Bueno, le vamos a poner una rayita amarilla, vamos a apretar print y nos va a salir en nuestra impresora 3D. Y si no tenemos una impresora 3D que tenga tela, o esa tela, la vamos a buscar a una tienda a 5 minutos de nuestra casa. Pero la producción va a ser individualizada. Vamos a producir productos individualizados. ¿Cómo va a afectar eso a los países manufactureros? ¿Cómo va a afectar eso a China? ¿Cómo va a afectar eso a México? ¿Cómo va a afectar eso a Colombia? A muchos países que tienen una buena industria manufacturera. Va a ser un impacto muy, pero muy grande, porque estas impresoras van a, de alguna manera, eclipsar la manufactura en serie, y las empresas van a vender el diseño más que el producto. Volvemos al principio, estamos entrando en la era de la economía mental y no de la economía manual. La consigna para todos va a ser crear o morir. Dicho sea de paso, es el título de mi nuevo libro. Innovar o quedarnos cada vez más atrás. Otra de las grandes innovaciones que vamos a ver en los próximos 5 o 10 años: los autos que se manejan solos. Fui a Google en Palo Alto, me vinieron a buscar un auto sin conductor. Yo estaba agarrándome ahí, ¿qué va a pasar? O sea, pero la tecnología ya está, y según dicen los que están produciendo estos automóviles, que son cualquiera. Este era un Toyota Prius con un radar en la cabeza, o sea, en el techo, pero según dicen todos los ejecutivos de las industrias automotrices, estos autos que se manejan sin conductor son muchísimo más seguros que los conducidos por nosotros, porque el 95% de los accidentes son causados por el conductor que está borracho, o se queda dormido, o está texteando. 95% de los accidentes. Los autos que se manejan solos, con sus sensores, frenan a prudente distancia, no se acercan demasiado al automóvil que va en el carril de frente, etcétera, etcétera. Lo único que está deteniendo estos autos en las calles de cualquiera de las ciudades son temas legales que todavía no se han resuelto. Si un conductor de carne y hueso ahora choca con un auto que se maneja solo, ¿a quién le hacemos juicio? ¿No? A la empresa automotriz, al no conductor dueño del vehículo, va a decir, no, no estaba manejando. Bueno, lo único que está retrasando, pero eso se viene, y se viene muy pronto, y eso va a cambiar toda la naturaleza de las ciudades, porque hoy día el 30-40% del espacio, sobre todo en los centros de las ciudades, son estacionamientos, playas de estacionamiento. Y en la nueva ciudad, con autos que se manejan solos, el auto nos va a buscar a casa a las 7 de la mañana, nos va a llevar a la oficina, de ahí se va a ir a llevar a los niños a la escuela, de ahí va a ir a la tintorería a buscar la ropa sucia, después se va a estacionar a 30 metros de la ciudad en algún estacionamiento, y después nos va a buscar a las 7 de la tarde al trabajo. No va a haber necesidad de todos estos estacionamientos en las ciudades. ¿Qué va a pasar con los taxistas? ¿Qué va a pasar con los camioneros? Otra revolución que se viene: el Internet de las cosas. Supongo que muchos de ustedes habrán escuchado hablar de Internet of Things. Hoy día el Internet lo usamos nosotros para comunicarnos con nosotros. Email, WhatsApp, Google, lo que sea. Pero cada vez más las cosas se están comunicando con las cosas. Y hoy día las grandes empresas ya están comunicando a sus lugares de expendio. Por ejemplo, Starbucks en Estados Unidos, en sus máquinas, tienen chips que cuando uno saca determinada cantidad de bebidas, la máquina ya no va el tipo a las 6 de la tarde con la libretita, a ver, sacaron 3 Coca-Cola, 4 sodas, 5 de estos. Ya se acabó eso. La máquina le avisa al distribuidor: nos estamos quedando sin Coca-Cola, necesitamos urgente. Entonces va a venir el auto, quizás sin conductor,
comunicado con la máquina de... Eso se viene ya, cuando primero ya existe. Estamos entrando en un mundo en que las cosas se van a comunicar entre ellas y nuestra heladera, nuestro refrigerador o nuestra casa, cuando nos quedemos sin leche, le va a avisar al supermercado: Oppenheimer necesita leche, etcétera, etcétera. Bueno, eso va a producir, o sea, no sé qué va a pasar cuando se equivoquen, como hoy día a veces uno tiene un llamado equivocado, no sé qué va a pasar cuando la heladera de otro le avise, pero bueno, esa es otra historia. El hecho es que todos estos cambios van a pasar muchísimo, van a ocurrir muchísimo más rápido de lo que pensamos, por esto que decíamos antes del crecimiento exponencial de la tecnología. Entonces, como les contaba, me pasé los últimos 5 años yendo a Silicon Valley, yendo a China, yendo a India, yendo a Finlandia, Israel, a varios otros países que están descollando en innovación, para contestar la gran pregunta: ¿por qué algunos países son más innovadores que otros? ¿Por qué algunas personas son más innovadores que otras? ¿Y por qué? ¿Qué podemos hacer nosotros como países y como personas para incentivar nuestra creatividad y nuestra innovación? Y no me quise limitar a los techies, porque cuando la gente habla de innovación, generalmente la gente piensa en Steve Jobs, en Bill Gates, en la tecnología. Pero la innovación es muchísimo más que la tecnología, va muchísimo más allá que la tecnología. Entonces lo que hice en estos últimos 5 años es, cada capítulo del libro busqué un gran innovador o varios grandes innovadores de talla mundial que están revolucionando el mundo, y examinar esos casos y ver qué podemos aprender de esos casos. Entonces, por ejemplo, dedico un capítulo, escuché que hay algunos peruanos aquí, a Gastón Acurio. ¿Saben quién es Gastón Acurio? Gastón Acurio es un chef. ¿Qué tiene que ver un chef con la innovación? El tema es que este hombre, chef peruano, se fue, hijo de un político peruano, se va a... sus padres quieren que sea político, como todos en la familia, lo mandan a estudiar Derecho, que lo odiaba estudiar Derecho, dejó la universidad en Lima porque le aburría, no le gustaba, lo mandaron a España a estudiar abogacía, no le gustó, se escapó, se fue a Francia a estudiar cocina a Cordon Bleu, y cuando se graduó llamó al padre y le dijo: bueno, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que me gradué, ¿no? La mala, no me gradué de abogado, me gradué de chef, que en ese momento era un trabajo muy menor en Perú. Bueno, para hacer la historia corta, el hombre vuelve a Lima, como todo chef en ese momento abre su restaurante francés, pero en poco tiempo empieza a ir a la selva, buscar sabores peruanos y empieza a innovar con la cocina peruana. Y la gente piensa que esa fue la gran innovación de Gastón Acurio, que hoy día, por cierto, ha convertido a la cocina peruana en un negocio de cientos de millones de dólares y un motor de la economía peruana, que le está peleando de tú a tú a la cocina francesa y la cocina española en todo el mundo, la cocina italiana. Pero me pasé horas hablando con este hombre, y lo que más me impresionó, su mayor innovación, no fue el haber inventado, reinventado o reacomodado la cocina peruana. La mayor innovación fue que él, en lugar de competir, él dice: nosotros no competimos, nosotros compartimos. Entonces yo le digo: ¿cómo es eso? Dice: sí, nosotros los chefs peruanos no competimos entre nosotros, nosotros compartimos. No te creo. ¿Cómo es eso? Bueno, efectivamente él se unió con sus rivales, con sus competidores, crearon un movimiento de cocina peruana, lo empezaron a vender a todo el mundo, agrandaron el pastel, crearon una marca peruana, de cocina peruana en todo el mundo, y agrandaron el pastel de tal manera que se beneficiaron todos. Entonces él dice: si yo hubiera hecho mi restaurante de cocina peruana en Lima y no hubiera compartido mis recetas, hubiera seguido con aquella vieja historia de que el buen cocinero se lleva sus recetas a la tumba, sería así de chiquitito hoy. Lo que hicimos, en cambio, fue
compartir, crear este movimiento con mis competidores, agrandar el pastel, convertirlo en una marca mundial, regalando mis recetas, compartiendo en lugar de compitiendo. Y hoy día, como decíamos recién, la cocina peruana es una industria monumental que es uno de los grandes motores de Perú, de toda la economía de Perú, hasta el punto que están hablando de este hombre como posible candidato a presidente, aunque él dice que no le interesa. Otro personaje que examino en el libro, al que le dedico un capítulo, de nuevo para insistir en que la innovación va mucho más allá de la tecnología. Pep Guardiola. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Pep Guardiola, el ex técnico del Barça, hoy técnico del Bayern Múnich? ¿Qué tiene que ver Pep Guardiola con la innovación? Bueno, fue un innovador impresionante. Como ustedes saben, llegó al Barcelona en su época más gloriosa, ganó todos los campeonatos y me puso a investigar cuál fue la gran innovación de Pep Guardiola que todos nosotros podemos aprender aprender para aplicar a nuestras propias empresas, a nuestras propias vidas. Bueno, resulta que los futboleros, los directivos del Barcelona, me explicaron que en realidad el fútbol ofensivo del Barça no fue inventado por Pep Guardiola. Existía desde los años 50, en realidad lo inventaron los húngaros. Lo llamaban el fútbol total o el fútbol socialista, porque todos los jugadores hacían de todo. Todos eran delanteros, todos eran defensores. Y después lo perfeccionaron los holandeses, con Cruyff, con Van Gaal. Guardiola en realidad ahí sí cambió algunas piecitas, pero en realidad esa no fue su gran innovación. La gran innovación de Pep Guardiola fue que él innovaba cuando estaba ganando. Nosotros, por lo general, como personas, como empresas, innovamos cuando estamos perdiendo, cuando nos va mal. Pero este hombre, ¿qué hacía? Ganaba un partido, ganaba el segundo, ganaba el tercero, ganaba el cuarto, ganaba 9 partidos seguidos con un determinado equipo. Y cuando llegaba a la gran final con el Real Madrid, el técnico del Real Madrid hacía sus cálculos y decía, bueno, este está resultando muy bien su equipo, entonces él va a jugar así, entonces yo voy a jugar así. Y en ese partido, Guardiola cambiaba todo el equipo, lo ponía a Messi a jugar en una posición totalmente diferente, sorprendía a su rival y ganaba, innovaba cuando estaba ganando. Otro capítulo se lo dijo a Richard Branson. Lo conocen, Richard Branson, el inglés. Empezó con Virgin Records y ahora está con Virgin Airlines y la industria aeroespacial. Bueno, lo entrevisté para mi programa en CNN y su historia es fascinante, ¿no? Sobre todo para quienes pensamos que todos los innovadores exitosos siguen un camino, son graduados de Harvard y todo lo contrario. Este hombre era un hippie, no terminó la secundaria. Cuando empieza con su industria disquera, bueno, cuentan las anécdotas maravillosas. El tipo había hecho una industria disquera a los 18 años, cuando se fue de colegio, abandonó la escuela mucho antes, y le fue muy bien porque hizo una disquera con hippies, o sea que apelaba a un público mucho más joven, con vendedores que sabían lo que estaban vendiendo. Entonces dice que un día lo llama un abogado y le ofrece, bastantes años después, ¿no? Y le ofrece una aerolínea que estaba quebrada, la de Freddie Laker, y le dice, tengo una aerolínea en venta, ¿te interesa? Y Richard Branson me dice, mi primera reacción es, si este tipo me llama a mí, que no sé nada de la industria aeronáutica, más que comprar un tiquete y subir un avión, será porque trató con 500 antes y los otros 500 le dijeron que no, porque si no, ¿por qué me está llamando a mí? Entonces dice que era un viernes, le dijo que hablaban el lunes, el sábado de la mañana llamó a la compañía de Freddie Laker y no le atendieron el teléfono. Llamó de vuelta, nadie atendía el teléfono. Llamó una tercera vez, entonces dijo, acá hay dos posibilidades. O esta empresa le va tan bien que no dan abasto con los llamados,
o es que está tan mal administrada que no tienen el teléfono. Cualquiera de las dos parece una buena oportunidad. Y compró la empresa y hoy día es una de las empresas más exitosas del mundo. ¿Y qué dice? ¿Qué aprendí de este hombre? Su lema constante que repite cada 3 minutos es: si no estás innovando, estás retrocediendo. Otro gran innovador al que dedico un capítulo, del que aprendí muchísimo también, Salman Khan. ¿Escucharon hablar ustedes del Khan Academy? No muchos. Este hombre es un indio americano, como muchos indioamericanos o hindúes americanos, no sé cómo se dice, un excelente estudiante, graduado de Harvard, de MIT, el mejor de su clase, etcétera, etcétera. Estaba trabajando en un banco de inversiones en Boston, y como todas las familias indias que le dan mucha importancia a la educación, empezó a ayudar a su sobrinita en New Orleans por teléfono a resolver sus tareas de matemáticas. Y se empezó a correr la historia en la familia de que él ayudaba a los chicos a mejorar sus tareas del colegio. Entonces se prendió otro sobrino, y al rato se encontró que estaba todas las noches en el teléfono ayudando a sus sobrinos a resolver problemas de matemáticas, de física, de química, etcétera, etcétera. Hasta que un amigo le dijo: oye, en lugar de pasarte todas las noches al teléfono con tus sobrinos, grábate un video, ponlo en YouTube, y ya, la próxima vez que te pidan explicar la regla de 3, diles que lo miran en YouTube. Y lo hizo. Y a las 2 o 3 semanas se encontró que tenía 10.000 personas que estaban viendo esos videos. Bueno, fast forward 5 o 10 años, este hombre hoy está revolucionando la educación en todo el mundo, porque está creando lo que él llama las escuelas al revés, flipped schools. ¿Qué significa eso? Flipped classrooms. Cuando todos nosotros estudiamos, ¿cómo estudiamos nosotros? Nosotros íbamos a la escuela a estudiar y después íbamos a casa a hacer los deberes. Todo lo que estamos en esta sala. Este hombre, ¿qué está diciendo? Dice que no. Hay que hacerlo al revés. Flipped classrooms. Porque ¿qué pasa? Nosotros, los que teníamos la suerte de tener un padre o una madre que nos podía ayudar en las tareas de matemáticas, nos iba bien. Pero a los pobres, a los sectores menos privilegiados de la sociedad, que no tenían un padre o una madre que les podía ayudar con los deberes de matemáticas o de geometría, se quedaban cada vez más atrás. Y eso, en todos los países del mundo, es uno de los principales factores de inequidad, muchísimo más que la distribución de la riqueza. La falta de calidad educativa en los sectores más bajos, que le quita oportunidades a los pobres. Ustedes lo saben esto mejor que yo. Entonces, ¿qué dijo él? Hay que invertir la educación. En lugar de ir a estudiar a la escuela y hacer los deberes en casa, hay que hacer que los niños estudien en su casa, cada uno a su tiempo, con tabletas electrónicas y con ejercicios interactivos, y vayan a hacer las tareas, vayan a hacer los deberes en la escuela, con la ayuda de su profesor. Y eso está revolucionando la educación en todo el mundo. Y finalmente, le dedico un capítulo también a un chileno, Alfredo Solesi. ¿Lo conocen los chilenos? Muy pocos lo conocen. Yo me enteré de él en Silicon Valley, cuando la gente me hablaba de él como un hombre que puede revolucionar el mundo con su invento para convertir agua sucia en agua potable y darle agua potable a 780 millones de personas. Y ahora lo entrevisté varias veces, caso fascinante porque acá en Chile no lo conoce nadie, muy pocos. Y es un hombre que un gurú de la innovación, al que cito en el libro, en Silicon Valley, decía: este tipo es el Thomas Alva Edison de América Latina, porque está creando un sistema prácticamente gratuito que va a traer agua potable a 780 millones
personas en todo el mundo. Entonces, ¿qué aprendí en suma? ¿Qué denominador común saqué de estas y varias otras historias que cuento en el libro? Aprendí varias. Déjenme compartir con ustedes una o dos. La primera, los innovadores florecen en culturas que glorifican a los innovadores. ¿Qué significa esto? Que nosotros, en nuestros países, sobre todo en América Latina, y sospecho, no sé si en las Islas Fiji, pero en muchos de los otros países que están representados aquí, sospecho que en muchos pasa lo mismo. Nosotros glorificamos a los futbolistas, a los cantantes de rock, a las actrices de teatro, pero no glorificamos de la misma manera a los grandes innovadores y a los grandes emprendedores. Pregúntenle a cualquier niño chileno por los jugadores de la selección nacional y cualquiera les va a recitar los 11 jugadores. Pregúntenle por un científico, por un gran innovador tecnológico. Con suerte van a nombrar uno o dos. Tenemos que crear una cultura de veneración por la innovación, de la misma manera en que veneramos a los futbolistas y a los rockeros, para que podamos crear un Alexis Sánchez de la tecnología, un Messi de las ciencias. Por un motivo matemático, ¿por qué tenemos en América Latina tantos futbolistas buenos? El motivo es muy sencillo, es un círculo vicioso, y está bien, a mí me encanta el fútbol, y es fantástico que los tengamos, pero tenemos tantos futbolistas buenos porque tenemos millones y millones y millones de niños que quieren ser el próximo Messi. Para crear el próximo Steve Jobs, para crear el próximo Bill Gates, necesitamos millones y millones y millones de niños que quieran ser el próximo Bill Gates, el próximo Steve Jobs. Y para eso tenemos que crear una cultura de glorificación y veneración a los innovadores, que no la tenemos. Y eso se puede hacer. Eso lo podemos hacer los periodistas, los dueños de los medios de comunicación. Eso lo pueden hacer los empresarios con premios. Hoy día una niña de 15 años, encantada de la vida de salir con el miembro del grupo de rock de su clase. Soñaría con salir con el chico que juega en el seleccionado de fútbol del colegio. Pero con el campeón de la Olimpiada de Matemáticas, no, ese debe ser un plomo, ese es un nerd. Debe ser uno con unos antojitos, pues de botella. Bueno, si un empresario le ofreciera $50.000 al ganador de la Olimpiada de Matemáticas, yo les aseguro que esa niña diría, bueno, tan aburrido no es. Tiene algo que no sé. Vamos a salir con él, ¿qué pasa? Se puede crear una cultura de veneración por los innovadores y tenemos que hacerlo. La segunda cosa que descubrí, que aprendí, muchos de ustedes probablemente ya lo sepan, para mí fue un aprendizaje, es que la innovación y la creatividad florecen en las culturas que respetan el fracaso. Tenemos, sobre todo en América Latina, tenemos que crear una cultura de tolerancia social con el fracaso individual. Porque nosotros crucificamos a los que fracasan. Y el fracaso es un escalón más en el camino al éxito. En todos los casos que examino en el libro, y en muchísimos más, todos los grandes innovadores fracasaron muchísimas veces. Yo empiezo el libro contando el caso de Steve Jobs. Steve Jobs empieza Apple a los 20 años, lo convierte en una compañía mundial, y a los 30 años lo echan, lo despiden, ¿se acuerdan? Y salen todas las revistas, despedido, echado. Bueno, en nuestros países, si a cualquiera de nosotros nos ponen en la portada de las revistas, despedido, echado, ¿cuál es la reacción social? Se acabó, se quemó, fue. Pero en la cultura de Silicon Valley, Steve Jobs sale al día siguiente a buscar dinero, inmediatamente apuestan por él
inversionistas para su próximo proyecto, y después él termina diciendo que esa fue la etapa más productiva de su vida. Y a mí una de las cosas que más me impresionó en Silicon Valley fue precisamente cuando uno de mis primeros viajes, cuando voy ahí, voy a un cóctel de una empresa tecnológica, Autodesk, empiezo a hablar con la gente y le pregunto a la gente: ¿a qué te dedicas? Y me dicen: no, yo empecé 3 startups, me fue mal, pero ahora estoy en un cuarto que me va a ir muy bien por este color. O sea, ellos mismos alardean de sus fracasos. Es una cultura muy diferente a la de cualquiera de nuestros países, y por cierto, muy diferente también a la de Nueva York, porque cuento en el libro que esa misma semana fui a Nueva York y en Miami, le entrevisté a Donald Trump, que es la antítesis de Silicon Valley. Le pregunto a Donald Trump, para este libro precisamente, ¿qué aprendió de sus fracasos? Porque antes de la entrevista yo había ido a Google, ¿no? Había ido a Wikipedia o lo que fuera, Donald Trump, y resulta que el tipo había hecho esa aerolínea, quebró, había hecho vodka, Trump, quebró, varios de sus casinos quebraron, o sea, el tipo quebró 20 veces. Entonces le digo, ¿qué aprendió de sus fracasos? Y me dice: yo nunca fracasé. Yo me aproveché del sistema legal. Mismo dentro de Estados Unidos hay una enorme diferencia entre Silicon Valley y la cultura de Wall Street. Donald Trump es puro almidón, puro... no voy a entrar en detalle, lo cuento en el libro. En la cultura de Silicon Valley es una cultura de jeans, camisas baratas, donde lo que se venera no es el dinero, sino lo que la gente hace, la innovación. Todos los chicos que están en Silicon Valley queriendo ser el próximo Mark Zuckerberg no están soñando con miles de millones de dólares, están soñando que sus pares digan: qué bárbaro lo que inventó este tipo. Y finalmente, esto no es nada nuevo, esto de la tolerancia social con el fracaso individual que tenemos que aprender nosotros en América Latina. Siempre los grandes innovadores se han estrellado literalmente 50 veces. Thomas Alva Edison, el inventor de la lamparita eléctrica, 1000 intentos fallidos antes de dar con la lamparita. Los hermanos Wright, los pioneros de la aviación tripulada, se estrellaron 163 veces antes de hacer su primer, o sea, hacían vuelos de gallina, levantaban 3 metros, 4 metros, ¡pum!, se caía la gallina. 163 veces hasta que hicieron su primer vuelo tripulado. Y mi historia favorita, que cuento en el libro, la de Henry Ford, el que inventó el auto producido en serie. ¿Por qué el primer auto producido en serie se llama el Ford T? Porque Ford empezó con el A, con el B, con el C, con el D, con el E, hizo 19 autos que no le salieron hasta que le salió el Ford T. Tenemos que crear una cultura de tolerancia social con el fracaso individual, porque toda gran innovación es el resultado final de una cadena de fracasos. Y finalmente, la última lección, digamos, que aprendí de las varias que cito, es que los innovadores florecen en aquellos lugares donde hay energía creativa. It's all about people. Todo vuelve al origen, la persona. Yo pensaba, como muchos, que las empresas atraen talentos. Yo pensaba, como muchos, que las empresas están sentadas, reciben currículums de los mejores estudiantes y ustedes, los directores de recursos humanos, miran ya, y lo que aprendí es que lo que está ocurriendo cada vez más es lo contrario. Las empresas están yendo a donde está la gente creativa.
Eso me lo contó por primera vez y me costó creerle Richard Florida. Richard Florida es uno de estos gurús de la innovación en Estados Unidos que escribió un libro muy interesante llamado The Creative Class. Y él cuenta que él estaba enseñando en un sabático en Harvard. Él enseña normalmente en Pittsburgh, en Carnegie Mellon. Y leyó en el Boston Globe que, no creo que era Hewlett Packard, no me acuerdo qué gran empresa tecnológica se estaba mudando de Pittsburgh a Boston. Y se preguntó, ¿por qué, teniendo Carnegie Mellon, que es la mejor universidad tecnológica que produce esto y lo otro, esta enorme empresa, estando al lado de Carnegie Mellon, se muda a Boston? Cuando vuelve a Carnegie Mellon, le pregunta a sus estudiantes, ¿qué van a hacer ustedes cuando se reciban? ¿Cuántos de ustedes se van a quedar en Pittsburgh? No se levantó ninguna mano. ¿A dónde van a ir? Y las respuestas eran todas: quiero un lugar que tenga onda, quiero un lugar in, quiero un lugar que tenga vibra. Cada vez más las empresas van a ir a donde está la gente y no al revés. It's all about people. Entonces, en América Latina tenemos grandes bolsones de creatividad, somos sociedades innovadoras, tenemos muchos ejemplos en todos los órdenes. Llámese países que eligen mujeres presidentas, muchos antes o mucho más que en otras partes del mundo, algunos con más suerte que otros, lo digo como argentino. Tenemos grandes bolsones de creatividad, pero tenemos que crear una cultura de la innovación. Tenemos que crear una cultura que glorifique a los innovadores de la misma manera que hoy glorificamos a los futbolistas. Tenemos que ser mucho más tolerantes con los fracasos de los innovadores y festejar mucho más sus triunfos. Porque, como decíamos al principio, estamos entrando de lleno en una era en que la clave de la prosperidad personal, familiar y nacional va a ser inventar y reinventar constantemente, innovar o quedarse cada vez más atrás. O para ponerlo en términos más dramáticos, como el título de un nuevo libro, crear o morir. Muchas gracias.